Bueno, a mí nunca me gusta presentarme a mí mismo, ¿no? Porque, no sé, me da la sensación de que estoy pidiendo una oferta de trabajo, algo así, ¿no? Pero bueno, básicamente yo diría que soy un peregrino, que desde el año 84 estoy haciendo el Camino de Santiago, o sea, ya de los tiempos casi apostólicos, cuando no había nadie. Y tuve la suerte en aquella ocasión de conocer a Elías Baliña, que era una persona con mucha capacidad de seducción, de implicarte en su gran proyecto, que era una especie de Quijotada en aquella época en la que nadie creía, solo cuatro locos. Y bueno, desde entonces pues ya he hecho el camino unas 25 veces, hablo de caminos de largo recorrido, no las salidas cortas o los tramos, y toda mi vida, todo mi trabajo, pues ha girado en torno al camino, ¿no? Mi actual mujer, pues la conocí en el camino. Mi trabajo es sobre todo hacer las guías, artículos, trabajar como documentalista en proyectos de distinto tipo en el camino, escribir libros. Me ha gustado mucho también investigar temas sobre todo de la peregrinación contemporánea, siglo XIX y XX, porque soy historiador de carrera. Y como te comento, pues el camino me llena prácticamente al, vamos a decir, 95% y además satisfactoriamente, porque si no, evidentemente cambiaría, ¿no? Pero de trabajo o de aficiones. Pero el camino pues nunca me ha defraudado, siempre me ha llenado muchísimo personalmente y cada vez que lo hago cada año, no puedo vivir si un año no hago el camino, me carga las pilas, me llena de alegría y entonces pues para mí el camino es ya una parte de mi vida, ¿no? Incluso estos años de la pandemia pues también he hecho el camino, además caminos largos, el año pasado he hecho casi 2 meses, no ha sido el Camino de Santiago, ha sido un camino que también viene a Santiago pero que va en sentido contrario a Roma, la vía Francigena en Italia. Y hace 2 años, que también estaba todo pues cerrado, poca gente y tal, también me hice el camino durante 40 días en Portugal. O sea, siempre caminos largos, tranquilamente, en solitario, es algo que me encanta. Descubriste el camino por casualidad, en plan de, en vez de vacaciones, me voy para el Camino de Santiago, año 84, tengo entendido. Compartiste Sí. tiempo con Elías Baliña. Cuéntame un poco aquella época y si puedes también, hazme como una comparativa en los tiempos actuales que corren. Sí, pues fíjate, yo llegué al camino por un acto un poco de rebeldía, de antisistema, vamos a decirlo, ¿no? En aquella época en la universidad que estaba estudiando la carrera, pues se hacía el paso del Ecuador o los viajes de fin de curso y lo típico era ir, pues fíjate, al Mediterráneo, a la playa o a Canarias a pasárselo bien, a montar fiesta y a mí me pareció aquello, pues no sé, un poco que todos hacíamos lo mismo, un poco chabacano y eso de ir total al hotel, a la playa, a ligar, a la disco, podíamos hacer algo un poco distinto, más relacionado con lo que estamos estudiando. Y entonces ese año habíamos estudiado mucho el tema de la historia medieval, del arte medieval, y yo dije, jolín, mira, fíjate, ahí está el camino, que en el pasado tanta gente lo hacía. Y bueno, 3 piraos nos fuimos a hacer el camino y empezamos además en Saint-Jean-Pied-de-Port, cosa que en aquella época no era normal, los pocos que empezaban lo hacían en Roncesvalles, cruzamos Pirineos, fue una experiencia fantástica y a mí ya me enganchó completamente, ¿no? El camino en aquella época era algo que estaba totalmente en precario, dependías absolutamente de la buena voluntad de la gente de los pueblos, del alcalde, del cura, de alguien, alguna asociación que había, algún entusiasta pues que te dejaba dormir en el bajo de su casa, que te metía allí en un garaje o en una escuela que en verano estaba vacía, de niños. Bueno, hemos dormido en la calle, en casas en ruinas, en pórticos de ermitas. Bien, mucha aventura, digamos que tiene su gracia, pero yo no lo cambio por los tiempos actuales que te permiten pues una mayor, yo creo que disfrutar más del tiempo, sobre todo en el camino, ¿no? Porque en aquel entonces era un poco la desesperación de dónde voy a dormir esta noche. Era mucho aventura y la aventura es graciosa cuando la cuentas después, pero cuando la estás viviendo hay días que la verdad lo pasas muy mal, ¿no? Pasas frío, pasas hambre, te pasas 2 horas esperando a que el cura te abra un albergue o el alcalde o quien sea y bueno, lo que sí es cierto es que con
el boom del camino a partir de los años 90 y sobre todo ya en el siglo XXI, que la dinámica del camino ha cambiado bastante. Bueno, pues hoy en día, más que peregrinos, hay mayoría, yo creo, sobre todo en las etapas más próximas a Santiago y en Galicia, mayoría de lo que llamamos turigrinos o incluso descaradamente pues turistas o viajeros de bajo coste o senderistas, ¿no? Entonces el ambiente ha cambiado bastante, porque en aquella época, en los años 80, los 4 gatos que había en el camino que nos encontramos, bueno, era aquello como encontrar un familiar, ¿no? Y todos juntos, compartiendo todo, la comida, no sé cuánto, abrazos, no sé, eso aún existe hoy en día, pero ya no es algo que funcione continuamente por la masificación de muchos itinerarios que están, bueno, a reventar, y eso pues genera una serie de problemas que todos conocemos y, bueno, digamos que el éxito trae estas cosas, ¿no? El éxito numérico, me refiero. Visto esta comparativa que haces, estoy viendo como un blanco y un negro y te pregunto, ¿qué es el Camino de Santiago? Pues el Camino de Santiago es lo que cada uno quiere que sea, por suerte, ¿no? Porque por mucho que lo manoseen, que lo manipulen, que lo conviertan en un producto turístico, porque hoy en día hay muchas administraciones o mucha gente del mundo empresarial que está en el camino, lo considera básicamente eso, pues al final el camino lo vives tú por dentro y te puedes incluso abstraer de todo el decorado y de toda la parafernalia comercial que hay. Bueno, hay que abrir un paréntesis siempre, y es que el camino hoy en día no es un solo camino, hay muchos, todos sabemos que hay caminos a montones por España, por Francia y por media Europa, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando quizás de los caminos más concurridos, ¿no? El camino francés, el camino portugués o el norte, que son los que pueden tener más problemas, pero evidentemente sigue habiendo caminos solitarios, tranquilos, muy tradicionales, con muchos albergues de donativo, con implicación de gente, etcétera, ¿no? En los cuales se vive una experiencia parecida a la de hace 30 años en el camino francés. Yo qué sé, la Vía de la Plata, por ejemplo, por poner un ejemplo, o el camino aragonés, que tiene muy poca gente, el tramo que va hasta Puente de la Reina desde Pirineos. Bueno, y cerramos el paréntesis y entonces te diría que el presente también tiene muchas ventajas. Tiene ventajas de que hoy en día tú, por ejemplo, no te quedas tirado, tú puedes elegir, puedes reservar. Si tienes problemas físicos, hay servicios de transporte de mochilas que, bueno, a los peregrinos que hacemos un poco en plan tradicional del camino nos gusta, pero es evidente que hay gente que lo necesita pues por edad o por problemas físicos o de salud, etcétera. Y bueno, eso antes no existía y estaba el camino pues limitado a poca gente. ¿Qué es el camino hoy en día? Pues se han hecho muchos estudios sociológicos, entrevistas, encuestas. Y la verdad es que las respuestas son bastante ambiguas, lo cual a mí me da que pensar que mucha gente en realidad no sabe por qué hace el camino. Tiene una idea vaga, hay gente que sí, evidentemente lo sabe, pues oye, porque ha hecho una promesa, porque está de moda y ha dicho, oye, ya que todo el mundo lo hace, yo también, mi vecino, mi amigo, mi familiar lo ha hecho y me dijo que está guay, que no sé, que se pasa bien, ¿no? Luego hay gente que valora mucho el encuentro con los demás, cosa que antes no era tampoco tan fácil, y hoy en día hay gente de todo el mundo haciendo el camino, sobre todo de ciertos países, muchísima gente viene, algunos muy lejanos, como Estados Unidos, como Corea, por supuesto de toda Europa, de sitios exóticos, de Asia, de Australia, Sudáfrica, de toda América prácticamente. Entonces el camino es como una especie de Babel, de gente que tiene un objetivo ahí de llegar a Compostela, de ir hasta el fin del mundo y al tener ese objetivo, pues con una misma meta todo el mundo es muy fácil relacionarse con los demás, porque todos estamos en ese momento en sintonía, ¿no? Luego, pues hay también componentes de otro tipo, hay componentes culturales, componentes deportivos. Yo diría que es una amalgama. Hoy en día el camino hay muchas cosas, pero por fortuna se conservan ciertos valores, ¿no? Como que la gente entiende que el camino aporta cosas personalmente, de crecimiento personal, de reflexión, de relajarse, de desarrollo sensorial, de romper con rutinas. Y luego que hay un ambiente en el camino
especial que no es el de otras rutas de senderismo, porque claro, muchas veces me preguntan, oye, ¿y por qué el camino y no, yo qué sé, la ruta de Al-Ándalus o el GR por el Pirineo o cualquier otra ruta bonita, de naturaleza, incluso mucho más bonita que el Camino de Santiago, más agradable, más tranquila? Bueno, pues el camino, la suerte es que tiene esta tradición, este peso histórico y toda esta dinámica que se ha generado dentro del propio camino con personajes, con gente que está ahí desde hace años, que ayudan a los peregrinos, los hospitaleros voluntarios, que es importantísimo, ¿no? Estos albergues que te tratan en un ambiente muy cálido, muy fraternal, de gente que ha hecho también antes el camino y conoce tus necesidades. Entonces es una mezcla de todo esto y la prueba de que funciona es que se ha querido copiar en otros lugares y no lo han conseguido, ¿no? En otros países lo han intentado copiar el modelo Camino de Santiago en Italia, en Japón, en Corea, en América, con otros itinerarios así de peregrinación y tal, y no han funcionado, porque bueno, aquí tenemos quizás el pozo del peso de la historia, la tradición. Y es todo eso, todo junto es el camino, pero como decía al principio, luego cada uno hace su camino y cada uno tiene su definición, porque no existe una válida para todo el mundo. Sacando un poco ahora la bola de cristal, las cartas o lo que creamos, ¿cómo crees que será el camino del futuro? Bueno, a veces tengo pesadillas y veo casi una película de estas de ciencia ficción distópica, ¿no? De que acabarán las fuerzas, los agentes que intervienen en el camino, pues los malos, vamos a decirlo así, en plan, ¿no? Darth Vader, los malos van a acabar triunfando y se acabarán cargando el camino, ¿no? Porque hay unas tendencias preocupantes, ¿no? Como decía antes, por una parte la explotación intensiva comercial, que es casi como una minería que en cuanto se acaba el recurso se van a otro sitio y fuera, ¿no? Entonces eso es un poco preocupante, ¿no? Subida de precios, ver al peregrino solo como una visa ambulante, o vamos a exprimirlo mientras están por aquí, luego ya nos dedicaremos a otra cosa, ¿no? Luego la masificación le está haciendo mucho daño al camino y salvo este periodo del COVID, pues parece que esto va a volver a seguir la misma tendencia que llevaba, o sea, de crecimiento y más crecimiento sin que se vea un fin numérico, me refiero al crecimiento de cada vez más gente. Y eso, claro, sobre todo en las etapas congestionadas del final, está generando un ambiente nocivo y todo el mundo que hace camino de largo recorrido llega a Galicia y suele referirse a esto, ¿no? Criticarlo como algo que no le gusta, se estropea el ambiente del camino, esto es una romería, es un abarrote, es un mercantilismo, etcétera. Después hay también otras cuestiones que pueden preocupar, como es la multiplicación sin sentido y ya es una especie de fiebre amarilla, la llamo yo, por la flecha, de los caminos, ¿no? Que surgen caminos como hongos todos los días, debajo de las piedras, por aquí y por allá. Todo el mundo quiere tener su camino, los justifican de cualquier manera, rozando ya el absurdo. Y prácticamente no va a quedar ni un solo pueblo en la península ibérica, España y Portugal, que no tenga un camino de Santiago al paso que vamos, ¿no? Ahora en Fitur, que acaba de ser la feria de turismo, hace una semana, bueno, se han presentado no sé cuántos tropecientos nuevos caminos y esto es ya una vorágine que si todo al final es camino de Santiago, pues nada es Camino de Santiago, o sea, es jugar con una marca para aprovecharse del éxito y al final te acabas cargando la marca. Es como si haces copias baratas de un producto exitoso y al final acabas cargándote el propio producto porque ya nadie sabe diferenciar una cosa de otra en esta oferta de locura, ¿no? Sin embargo, por otra parte, también el angelito bueno me dice a veces no, hombre, tienes que ser optimista, tú eres historiador y sabes que el camino ha pasado por momentos mejores, peores, a lo largo de 1100 años que tiene de historia, desde el descubrimiento supuesto sepulcro de Santiago. Entonces, bueno, pues oye, ahora está pasando una crisis, pero de las crisis a veces se sale reforzado, se sale purificado, se sale depurado de los excesos y de hecho pues tenemos quizás un síntoma también en lo que ha pasado estos 2 últimos años
que el camino ha cambiado la forma de gestionar la hospitalidad, han cambiado las preferencias de los peregrinos por unos caminos o por otros. El camino francés, que estaba quizás muy castigado por tanta gente que lo estaba haciendo, lo que me están contando la gente que tiene albergues, sobre todo lejos de Galicia, lejos de Santiago, me dice que ha cambiado el perfil del peregrino y que son mucho más peregrinos los que vienen ahora, o sea, más en el sentido tradicional, de gente respetuosa, con los valores del camino. Luego, como hay tantos caminos, pues algunos resistirán mejor que otros. En fin, que tenemos quizás argumentos para temernos lo peor, pero también tenemos otros síntomas de esperanza de que el camino puede seguir funcionando como hasta ahora y renacer de sus cenizas, vamos a decirlo. Tu cabeza está 24 horas con el Camino de Santiago, sea históricamente, tradición, actualidad. Cuéntame, ¿en qué proyectos andas? Bueno, pues estoy metido en un montón de cosas a la vez, así ando que a veces no doy abasto. Estoy ahora precisamente sacando la nueva colección de guías de Anaya, que las vamos a cambiar, que las editoriales en papel han ido sucumbiendo al peso arrollador de Internet, y pocas son las que ya se dedican a editar guías habitualmente del Camino de Santiago, y Anaya en España es la que más ha resistido y la que ahora se ha convertido en el referente en papel. La hago la guía desde 2004 y ahora vamos a sacar una colección nueva, mucho más sintética, más manejable, más ligera, pero con un componente muy práctico, que es lo que más le interesa a los peregrinos, muy visual y muy práctico. Estamos renovando toda la colección de guías. Luego sigo con los artículos de actualidad en Gronce. También en Gronce estoy haciendo la guía de la vía Francigena en Italia, desde Suiza hasta Roma. Y estoy también haciendo un libro del camino de Arles, el camino que hice hace 3 años en Francia, que va desde Arles hasta el Pirineo, hasta enlazar con el camino aragonés. Con mi página web Andantes, también en ello. Y más proyectos ya más locales aquí en la Costa da Morte, donde vivo yo también. Por ejemplo, el tema del Wagner, que era un monstruo medieval que se le apareció a los peregrinos, y vamos a hacer ahora un proyecto muy bonito con una estatua del monstruo en el medio del bosque, al lado del camino. Bueno, eso va a ser un impacto, yo creo que también a la gente le va a gustar mucho. También en Fisterra con otros proyectos, en fin, que no paro. Antón, me pasaría horas escuchándote, es que es sabiduría pura y dura, me encanta. Muchas gracias por atenderme y por charlar un rato conmigo. Pues oye, encantado, y todo lo que sea divulgar el camino y que más gente se vaya enganchando, pues es estupendo.